¿Hubo alguna vez un ritual satánico en la Iglesia, en el Vaticano? Durante años, este rumor o afirmación sobre satanismo dentro del Vaticano ha estado corriendo. Era algo afirmado por el autor y ex sacerdote, ya fallecido, Malaquías Martín. Él describe una escena, en una novela, Windswept House, una ceremonia de entronización real, al parecer, por el arcángel caído Lucifer que supuestamente se llevó a cabo en la capilla de San Pablo, en el Vaticano. También se refirió al satanismo en la Iglesia en un libro de no ficción. Este es un material para tu discernimiento. Para ello debes tener en cuenta que donde actúa Dios está el maligno empeñándose en destruir sus planes. De modo que el Vaticano, y en especial los sacerdotes, son su blanco principal. Entonces no hay que asombrarse de que sucedan cosas malignas entre los sacerdotes, y tampoco de que haya denuncias sin pruebas, falsas y ridículas, porque es parte de la guerra. Por otra parte, la confusión que impera entre sacerdotes y obispos es un signo de intervención maléfica. ¿Cómo puede ser que hasta ahora se siga discutiendo lo que quiso decir o no el Papa Francisco en la Amoris Laetitia? Es como si estuviera el maligno azuzando a unos contra otros para que se pierdan en debates estériles sobre si la exhortación permite la comunión de los divorciados vueltos a casar, cuando hay temas mucho más importantes para tratar sobre la familia, por ejemplo, como los divorcios, la cohabitación, la baja nupcialidad, el aborto y la anticoncepción, etc. Temas realmente importantes que afectan a muchísimas más personas. El denunciante más conocido, Malaquías Martín, un intelecto agudo que fue liberado de sus votos jesuitas en 1964, y murió en 1999, había servido como paleontólogo pontificia Universidad Bíblica del Vaticano y fue asesor teológico de un cardenal que se estaba preparando para las deliberaciones del Vaticano II. En años posteriores, las controversias y denuncias se arremolinaron a su alrededor. Martín se desilusionó con las reformas y luego apoyó a la secta tradicional disidente sedevacantista, así como a grupos que afirmaban que el Vaticano no cumplió con las peticiones de Fátima. La cuestión no es Malaquías Martín, quien, por cualquier medida, era un escritor brillante. La cuestión es la afirmación sorprendente. Martín dio la fecha del ritual como el 29 de junio de 1963, una semana después de la elección de Pablo V, que él mismo más tarde advirtió de cómo el humo de Satanás había entrado en el santuario. La observación del Papa, aparentemente resulta que fue en referencia a la infiltración de una mentalidad científica y secular entre los sacerdotes y otras personas de fe católica, no satanismo, como puede leerse aquí. ¿Será cierto lo que denuncian Martín y otros? Hay alrededor de 1 millón de sacerdotes en todo el mundo. Siempre es una posibilidad de haya algún desviado, y lo hemos visto en los horrores de los abusos sexuales. Los seres humanos son solo eso, humanos. Incluso hay afirmaciones de que algunos clérigos eran satanistas antes siquiera de que se ordenaran, y que fueron enviados a los seminarios a afectar a la Iglesia. Pero por si fuera poco, el exorcista padre Gabriele Amort coincide con las palabras del padre Malaquías, y añade las siguientes declaraciones. En el Vaticano, hay sectas satánicas. No se ven. Pero están allí. El diablo está en Fátima, actúa en Lourdes, en todas partes. Y ciertamente en el Vaticano, el centro de la cristiandad. No hay duda que donde hay cosas de Dios está el maligno haciéndole la guerra, eso fue lo que quiso decir Amort y no tanto denunciar hechos satánicos en concreto. Pocas pruebas y dudosas. El problema es para la gran cantidad de hechos denunciados no se presentan pruebas, y las que se presentan son dudosas, por ejemplo en el libro, Los Milenarios. El Vaticano contra Dios, ediciones B, 1999, que aparentemente fue escrito por una serie de prelados, cuyas identidades no quisieron revelar, se relatan las increíbles atrocidades y todo tipo de aberraciones que se cometen de puertas adentro del Vaticano, incluyendo misas negras y ritos satánicos. Por ejemplo, en este libro se cuenta el caso de un arrepentido que hizo confesión de sus pecados, en el santuario romano del Divino Amor, a última hora de la tarde, mezclado entre los demás, se acerca al confesionario un penitente muy alterado y turbado. El confesor lo anima a hablar. Padre, pertenezco a una secta satánica, en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a ella, he llegado a convencer a muchas personas a asistir a misas negras y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiese celebrar semejante rito. ¿Dónde?
Pregunta el confesor desde el otro lado de la reja. En el Vaticano. ¿Quiénes eran los demás? No se les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves, imposibles de identificar por el timbre. La primera inconsistencia es que este pasaje estaría violando el secreto de confesión. Y lo segundo a considerar es que es una denuncia que ha quedado ahí sin que nadie siguiera adelante en su investigación. Porque así como donde está Dios aparece el maligno para destruir su trabajo, no es menos cierto que donde el maligno genera una destrucción, ahí están las huestes celestiales para recomponer la situación. Un incidente raro. Se han dado casos de una extraña especie, incidentes raros, que parecieron horriblemente ocultistas. El más obvio puede ser el ritual de asesinato de una monja en Ohio, en una capilla del hospital en el Sábado Santo de 1980. La monja fue encontrada con heridas de arma blanca que casi formaban una cruz invertida. También había una mancha de sangre en la frente, como si se hubiera colocado ritualmente. Un sacerdote fue finalmente acusado del crimen y permanece en la cárcel, aunque muchos creen que fue falsamente acusado, argumentando que el modus operandi misteriosamente coincide con la de un asesino en serie de Texas. Una vez más, no hay pruebas sólidas. Todos sabemos que ha habido escándalos de abuso sexual, cientos. En algunos casos, en algunas ciudades, se han producido pequeños círculos de sacerdotes pedófilos solos, muchos más en número, que se metieron sexualmente con adolescentes, en contraposición a la clásica pedofilia. Este es un verdadero horror. Esto de la falta de pruebas tampoco escapa a la generalidad de los grandes delitos en el mundo, que muchos se desvanecen por falta de pruebas. Juan Pablo II se tropezó con la fuerza maligna, dijo Martín, en su bestseller de 1990 de no ficción acerca de la geopolítica y el Vaticano, en The Case of This Blood. Más aterradoramente, el Papa, Juan Pablo II, se había tropezado con la presencia inamovible de una fuerza maligna en su propio Vaticano y en ciertos obispos de cancillerías. Era lo que los eclesiásticos conocedores llaman la superfuerza. Los rumores, siempre difíciles de verificar, están atados al comienzo del pontificado del Papa Pablo VI en 1963. De hecho, Pablo VI había aludido sombríamente a el humo de Satanás que ha entrado en el santuario, una referencia indirecta a una ceremonia de entronización por los satanistas en el Vaticano. Además, la incidencia de la pedofilia satánica, ritos y prácticas, ya estaba documentada entre algunos obispos y sacerdotes en forma tan dispersa como en Turín, en Italia, y Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Los actos de culto de pedofilia satánica son considerados por los profesionales la culminación de los ritos del arcángel caído. Un reportaje a Malaquías Martín. Martín fue entrevistado en su residencia de Nueva York por John F. McManus, editor del The New American antes de su muerte. He aquí algunas respuestas. Pregunta. Su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra, sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. ¿Ocurrió eso realmente? Respuesta. Sí, sucedió. Y también es un hecho que participaron altos cargos eclesiásticos del Vaticano por teléfono. La mujer joven forzada en el ritual satánico aún vive, y felizmente ha sido capaz de casarse y de llevar una vida normal. Ella dio los detalles del suceso. Pregunta. ¿Usted se refiere a uno de sus principales personajes como él, Papa Eslavo, y otro como él, cardenal de la ciudad secular? ¿Se refiere usted al Papa Juan Pablo II y al difunto cardenal Joseph Bernardin de Chicago? Respuesta. No puedo confirmar esas especulaciones. He escrito un libro, factual. No es un documental. Hay por ahí un glosario que supuestamente da los nombres reales de docenas de mis personajes. Yo no lo compilé y no suscribo sus conclusiones, pero debo decir que está bien hecho. Pregunta. Además del cardenal de la ciudad secular, usted describe negativamente a muchos otros cardenales y obispos. ¿Están estas caracterizaciones basadas en hechos reales? Respuesta. Sí, entre los cardenales y la jerarquía hay satanistas, homosexuales, antipapistas, y cooperadores para conseguir un gobierno mundial. Pregunta. ¿Hay tanta intriga y deslealtad en el Vaticano como su libro parece indicar? Respuesta. Hay más de la que es suministrado en el libro. El Papa está rodeado de hombres con atuendo clerical que no tienen la fe católica, trabajan con fundaciones, organizaciones,
grupos internacionales, instituciones financieras, gobiernos, universidades, y otras agencias para atraer un nuevo orden mundial. Puede ser. Cualquier cosa es posible. Sin embargo, no es probable que eso exista a ese nivel expresado y que no se hayan generado más denuncias con pruebas concretas. Sin embargo, el mal, sin duda, de un modo más genérico, entró en la Iglesia durante los años 1960 y ha seguido su curso, y hoy lo vemos en la apostasía generalizada. Benedicto XVI se tuvo que enfrentar a una secuela bien visible, como la pedofilia de los sacerdotes, la cual sigue hasta ahora. Aquí termina nuestro viaje por el momento. Gracias por entrar a la dimensión desconocida.